Vamos a orar. Padre bendito, en esta noche, Señor Jesús, queremos agradecerte, Padre, la oportunidad que nos da, Señor, de poder congregarnos en tu nombre. Señor Jesús, en esta cultura, Señor, y en varias comienza este año nuevo. Señor, aunque sabemos que tu calendario es totalmente diferente al que comúnmente estamos acostumbrados, Señor, agradecemos, Señor Padre, por la oportunidad que nos permites comenzar sirviendo. Gracias, Señor, porque nos permites disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra. Señor, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener los medios tecnológicos para poder interactuar. Muchas gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Y aún muchas gracias, Padre, por aquello que nos has quitado. Hay una escritura, Señor, en la palabra que dice que dejando atrás todo lo pasado y mirando al blanco. Padre, queremos mirar a ti, Señor, no importando lo de alrededor, lo que pasa, lo que se dice. No, Señor, queremos solamente mirar para ti. Por eso, Padre, en esta noche queremos comenzar, Señor, este año, Señor, conforme a tu voluntad y no a la de nosotros. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la de nosotros, porque nosotros fácilmente nos dejamos resbalar, deslizar. Ayúdenos, Señor, sigue disponiendo nuestro corazón. Y Padre, aun si hay más hermanos que faltan por integrarse, conectarse, apresura sus pasos. Y si posteriormente han de ver la grabación, Señor, que así sea, que sea tu Santo Espíritu, que quien les hable cuando puedan ver el video sean hermanos de la iglesia, sean personas que se están acercando al camino. Señor, dejamos en tus manos esta reunión, que se haga tu voluntad. Señor, limpia mis labios, que sean labios, Señor, honrosos, Señor, para compartir de tu palabra, y no labios, Señor, que haya iniquidad, maldad, mentira. Padre, ayúdenos, Señor, y toma control de todo. Te damos muchísimas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy, perdón, porque está como sucia la cámara. El día de hoy nos toca, recuerda que los jueves, para gloria de Dios, estamos viendo el libro de Primera de Samuel. Y es un libro que vamos apenas en el capítulo 8, pero ha sido un libro de mucha bendición porque algo que ha mostrado mucho es la desobediencia, hermanos, cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que siente nuestro corazón. Entonces, el día de hoy vamos a darle continuidad. Hace 8 días el pastor compartió lo de cómo el pueblo pide un rey, no les bastaba su Dios, no les bastaba el Señor, ellos querían un rey. Que los gobernara. Ellos querían ser como las demás naciones. Y eso fue lo que compartió el pastor. Y hoy vamos a ver el capítulo 8 donde, bueno, y vieron también lo de Israel pide un rey y Saúl es ungido como rey. ¿Sale? También el pastor dio la de Israel pide un rey. Vamos, antes de comenzar, te voy a poner una, una parte de la serie para que entremos más como creo que viéndolo entendemos mucho más la historia bíblica que solo leyéndolo, porque muchas veces somos visuales. Solo te voy a poner una parte y ahorita continuamos con la siguiente parte. Solo que le voy a poner pausa a la grabación porque al momento de subirlo, YouTube pues me lo bloquea. ¿Sale? Entonces, déjame ver dónde le pongo reanudar la. Ok, ya. Ok, hermanos, creo que ya está otra vez grabando. Sí, ok, pues acompáñame a tu Biblia, hermano. Ahora sí, capítulo 9. Ahorita continuamos viendo el desenlace de esto, porque está un poquito largo para que lo veamos de corrido. Entonces, vamos a leer lo que dice la escritura para ver cómo se concorda con el video. ¿Sale? Nos quedamos en que el pueblo estaba exigiendo un rey, a pesar de que Dios les había advertido cómo iba a ser el que ellos tuvieran un rey. Ellos siguieron insistiendo en querer un rey. El Señor les concede este rey y ustedes saben que es nada menos y nada más que el rey Saúl. Vamos al capítulo 9
Y pon mucha atención porque empieza a describir quién era Saúl. ¿Sale? Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. La primera característica que podemos encontrar de Saúl es que era de la tribu de Benjamín. ¿Sale? Este varón, su familia o su descendencia o su árbol genealógico viene de la tribu de Benjamín. ¿Cómo podemos encontrar las tribus? En Génesis, si no mal recuerdo, Génesis 49, vienen las 12 tribus de Israel y podemos encontrar, por supuesto, a Benjamín. ¿Sale? Benjamín era de las tribus más pequeñas y ahorita lo vamos a confirmar en la palabra de Dios. Dice que había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Otra característica que podemos encontrar de Saúl es que era de la tribu de Benjamín, era un hombre valeroso, ¿sale? Un hombre con valor, un hombre que no le daba miedo, ¿sale? Entonces, continuamos la lectura. Y dice en el versículo 2, y tenía y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Aquí anteriormente está hablando de el padre de Saúl. Aquí ya vemos que pues aparece Saúl y dice que tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Una característica familiar es que era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era pequeña. Otra característica, hermanos, es que pues, su padre era un hombre valeroso. Y otra cuestión es que este joven, Saúl, era joven y hermoso. No siempre la palabra de Dios habla de las características tan específicas de los hombres o las mujeres que están citadas en la palabra de Dios. Algo que causa mucha curiosidad es que con el joven Samuel, sí dice que era joven y hermoso. ¿Sale? Continuamos la lectura. Y dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Te vuelve a reafirmar que era hermoso. No te vuelve a reafirmar que era joven, sino te vuelve a decir que era hermoso. Y dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Otra característica de Saúl es que aparte de que su familia o su padre fuera valeroso, él era joven. Saúl era joven y hermoso y alto. Dice que de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces era un hombre alto, hermano. ¿Sale? Esa es otra característica física. Hermoso y alto. ¿Sale? Continuamos. Dice, y se habían perdido las asnas de Cis. ¿Quién era Cis? Su padre, este hombre valeroso. Dice, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Ahorita que continuamos el video, vamos a empezar desde aquí, cuando al padre se le pierden unas asnas que le habían dado y manda a Saúl. Le dice, ¿sabes qué? Ve a buscar, toma contigo criados y ve a buscar mis asnas, ¿no? Y dice, y él pasó, fíjate, y él pasó el monte de Efraín y ahí y allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Entonces, primero pasó por el monte de Efraín y no las encontraron. Después de estar arriba en el monte, bajaron a tierra, a esta tierra que se llama Salisa, y tampoco las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Entonces, primero fueron a lo que era el monte de Efraín y después bajaron a tierra, a la tierra de Salisa y luego continuaron su recorrido por la tierra de Salim y tampoco estaban las asnas, hermano. Dice, después pasaron por la tierra de Benjamín y tampoco encontraron las asnas. Fíjate cuánto es el recorrido, cuántas ciudades. Primero monte, luego la tierra de Salisa, luego la tierra de Salim y luego por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Van cuatro como ubicaciones y no encontraron. Antes, hermano, pues no había autobuses, no había carros, solamente caballos o burras o asnas, pero él las tenía que buscar a pie para podérselas volver a traer. Entonces imagínate el recorrido de Saúl y los criados, ¿sale? Luego dice,
Cuando vinieron a la tierra de Sub, esa es otra tierra, esa es otra región, otra ubicación. Cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará, acongojado por nosotros. ¿Qué es lo que dice Saúl cuando llegan a esta quinta ciudad o a esta quinta ubicación de Sub? Le dice, ¿sabes qué? Ya hay que regresar porque ahora mi padre, pues tú en otras versiones, sobre todo en la TLA, en la NBI, vas a encontrar que a esta fracción Saúl dice, ¿sabes qué? Mi padre va a estar ya va a dejar de preocuparse por las asnas y se va a empezar a preocupar por nosotros porque ya nos hemos tardado. O sea, ya cuántas ubicaciones pasamos, ¿no? Entonces, él le dice a su criado que regresen. Pero el criado, fíjate, él le respondió, el criado, he aquí, ahora hay en una ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. O sea, un hombre que todo lo que dice se cumple, ¿sale? Entonces, el criado, el siervo le dice a Saúl, ¿sabes qué? En esta ciudad que estamos aquí, cerquita hay un varón que es un varón de Dios y todo lo que él dice, pues se cumple. Y Saúl dice, vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro viaje. ¿Sale? Entonces Saúl acepta el que vayan con ese varón de Dios para que tal vez les diga, ¿no? ¿Sabes qué? Se perdieron las asnas, tú nos podrías decir más o menos por dónde, sobre todo que eres varón de Dios y todo lo que tú dices se cumple, ¿no? Pero todo esto, hermano, que está aconteciendo desde las asnas es un propósito de Dios. Todo es un propósito de Dios para darle la comisión a Saúl, ¿sale? Y desde aquí vamos a empezar a aprender que las cosas que acontecen, hermano, en nuestra vida son enseñanzas, son aprendizajes. Depende cómo actuamos ante el propósito del Señor que tiene para con nosotros. Muchos hacemos caso y decimos sí a la voluntad de Dios. Muchos tal vez decimos no, no quiero. Saúl vemos que, vamos a verlo más adelante, acepta, pero su corazón empieza a tener celos, odio, rencor, aún hasta codicia se ve cuando empiezas a leer, cuando empiezas a estudiar a Saúl, empiezas a ver muchos sentimientos, muchas obras de la carne, principalmente la desobediencia. Iba bien, el propósito iba bien, el Señor lo llamó a él, pero él no quiso. ¿Sale? No quiso seguir siendo obediente. ¿Sale? Entonces, continuamos y dice en el 7, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. Las alforjas era como una bolsita, no era como una era como una bolsita cruzada que traían, hermano, en ese tiempo y ahí guardaban el agua, el pan, lo que les ponían a los viajeros que andaban o cruzaban desiertos. Ellos llevaban pan, ¿sale? Pero ya se les había acabado. Entonces, pues Saúl estaba preocupado, dice, yo, ¿qué le vamos a ofrecer a este varón de Dios? Y dice, ¿qué tenemos? Versículo 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Perdón, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Entonces, el criado sí traía plata y eso es lo que acordaron de darle. Aquí algo muy importante porque la palabra de Dios viene ay, ¿cómo se llaman? Paréntesis, ¿sí son paréntesis? Sí, porque las comillas son otras. Paréntesis dice algo muy interesante que no lo podemos dejar pasar. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Hay que poner mucha atención en esta parte. Bueno, ahorita te explico por qué. Pero aquí en la antigüedad se les llamaba videntes a los profetas, no se les había designado la palabra profeta, se les llamaba videntes y se les decía videntes porque ellos
hablaban la palabra de Dios y cuando la hablaban, si era un profeta de Dios, pues se cumplía lo que este vidente o profeta hablaba. Entonces se les llamaba videntes. Ya posteriormente tú vas a encontrar en las escrituras que le llaman profeta. Algo que te quiero hacer como acotación para que pongas atención en tus diferentes versiones que tienes de la Biblia, si tienes más de una versión, vas a encontrar en muchas lecturas que hay estas paréntesis. Estoy con comillas yo. Paréntesis. Cuando nos encontramos en muchas ocasiones con paréntesis en la escritura, ahorita no recuerdo un ejemplo, hermano, pero cuando está en paréntesis, quiere decir que eso no estaba como tal en los escritos originales, sino que es como una añadidura del escritor o del escriba o del que estaba transcribiendo la Biblia. En muchas ocasiones son acotaciones para entender la lectura. Por ejemplo, en esta parte de aquí vemos que era vidente. Entonces, si te dicen vidente, dices, bueno, ¿qué no ser vidente es malo? Eso es como de, pues del diablo, ¿no, hermana? No, antes así se les llamaba pues a los profetas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor vas a encontrar estas, se me olvidó, paréntesis, hermano, y hay que ver las diferentes versiones cómo te lo marca. Si sí está eso que están poniendo entre paréntesis o es una añadidura del escriba que está o que le tocó escribir, ¿no? Eso es dependiendo, vamos a llamarlo así, el escriba que le tocó redactar la palabra de Dios. ¿Sale? En algún momento, eh, yo creo más adelante nos vamos a encontrar con otras y te vamos a decir qué, ¿no? Qué y el ejemplo certero, pero para que, esa es una acotación, para que eh, tengas mucho ojo y por qué esto viene en paréntesis, ¿sale? Bueno, continuamos. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fuera a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente o el profeta? ¿Sale? Ahora, otra cosa, hermano, yo no sé si te recuerdas que en los evangelios viene la historia de nuestro Señor Jesucristo con una mujer y el cántaro, ¿no? O la mujer samaritana que va y busca agua. Esto era normal, hermano, que las doncellas fueran y buscaran agua a los pozos, ¿sale? De hecho, no sé si recuerdas también la historia. Ay, no me acuerdo si es Raquel o Rebeca, hermano, donde también Isaac, cuando está Abraham buscando esposa para Isaac, el criado que va en busca de esa esposa, pues la encuentra sacando agua para sus camellos. Entonces era algo muy normal, ¿no? Que una mujer trajera cántaros en busca de ir al pozo a buscar agua. ¿Sale? Entonces aquí este Saúl y su criado se encontraron con estas mujeres y les preguntaron sobre el profeta. Versículo 12. Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención el pueblo, aquel pueblo. Tiene hoy un sacrificio en lugar alto. Entonces era tiempo de sacrificio y Samuel era el que se encargaba de toda la preparación, aún por la gracia de Dios, bendecir ese sacrificio y todo esto que se llevaba a cabo. Entonces, por eso es que iban a encontrar a este Samuel, ¿sale? Porque él iba a ofrecer sacrificio en lugar alto. ¿Sale? Dice, cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen todos los convidados. Entonces, hasta que Samuel no dijere ya está bendecido. Ellos no, los convidados no podían saltarse esa parte porque pues él era el profeta, él era el que se encargaba de todo esto, ¿sale? Entonces, dice, subid pues ahora para que lo halles. Entonces estas mujeres le dijeron a Saúl y a su criado, suban rápido antes de que empiece todo esto y lo puedan encontrar, si no ya no lo van a encontrar y se va a ir. Y entonces
Fíjate lo que acontece. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, esta escritura, hermanos, no sé, pero me encanta porque dice la palabra de Dios que el Señor le revela todo a sus siervos. Y te lo puede revelar, hermano, a través de un sueño, a través de hablarte cerca del oído, a través de algún otro hermano, a través de la lectura que estás teniendo diariamente, a través de estar en oración, en ayuno. Pero algo muy importante es que no es que Samuel ya había dispuesto todo, sino que Dios ya se lo había revelado todo. Todo lo que iba a acontecer ya se lo había revelado a Samuel. Dice, y esta parte me encanta porque dice, Jehová había revelado al oído de Samuel. Yo te quiero invitar, hermano, que cuando termine esta reunión y que ahora tus oraciones y que tú te pongas a hablar con tu Dios y termines, te esperes un momento y digas, Señor, ahora necesito que tú me hables al oído, que tú me reveles al oído, porque a veces, hermano, nos dejamos llevar por nuestro corazón o por lo que a lo mejor creemos que es lo correcto, ¿no? Pero decirle cada que terminamos nuestra oración, decirle, Señor, ahora sí como se lo revelabas a Samuel, revélanos. Háblanos, Señor, al oído, porque a veces hay tanto ruido en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro día a día, que a veces no te alcanzamos a escuchar, pero aquí en el oído, Señor, sí te vamos a escuchar, ¿sale? Entonces, qué hermosa escritura. Dice el 16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. O si el Señor ya tenía preparado todo y ya había dispuesto el que Saúl iba a batallar, iba a guerrear. Y no por sus fuerzas o por su altura, sino porque Dios iba a extender su gracia sobre Saúl. ¿Sale? Y iban a acabar pues con los filisteos. Dice, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y aquí es otra parte, hermano. Cuando clamamos a Él, cuando le oramos a Él, por supuesto que Él nos oye, Él nos escucha. Que nosotros a veces no lo escuchemos, te lo vuelvo a repetir, a veces tenemos tanto ruido en la cabeza, a veces tenemos tanto ruido en nuestro entorno. Por eso es importante, hermano, que tú dediques en tu casa, en tu pequeño hogar o en tu grande hogar, hermano, un cuarto de oración, un cuarto donde solo estés intimando con el Señor, porque a veces hay demasiado ruido, hermano. Hay demasiado ruido. Y que no entres con tu celular cuando estás orando, porque si no van a llegar las notificaciones y ya te distraes. Entonces, hermano, es bien importante eso. Y aquí es otra cosa, una cosa es orar y otra cosa es clamar. Si cuando tú buscas esta palabra clamar, realmente es gritar, es sollozar, Señor, escúchanos, ¿no? Ellos que estaban clamando, pues por un rey, ¿no? Y dice que el Señor, pues los escuchó. Y dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Si el Señor le seguía confirmando a Samuel que Saúl era el varón que él había dispuesto para que fuera príncipe por Israel. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente, ¿sale? O del profeta. Entonces, Saúl todavía no se daba cuenta que estaba hablando precisamente con él y por eso le dice, te digo, te ruego que me digas dónde está la casa del profeta. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, yo soy el profeta, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Sale? Entonces, el Señor estaba preparando todo este camino y aún, ¿no? Todo ese caminar, hermano, quiero que te des cuenta, porque todo el caminar desde las pérdidas de las asnas, se estaba preparando a Saúl, estaba en ese proceso de lo que le iba a tocar hacer. Ya no iba a ser solo un simple benjamita,
Ya no solamente iba a ser hijo de Cis, sino que ahora iba a ser el rey, el príncipe. Y el Señor, a través de esas 5 ciudades que él va atravesando, es el proceso. Y todo ese proceso que el Señor le estaba mostrando, él todavía no lo sabía, pero el Señor ya estaba actuando. Tú y yo muchas veces no sabemos lo que el Señor tiene preparado para este año. No sabemos qué va a acontecer. No sabemos qué propósitos tiene el Señor con nuestra vida, pero yo te aseguro que el Señor ya los tiene desde antes y Él ya sabe cómo vamos a actuar. Si vamos a andar en este año en obediencia, en desobediencia, en ingratitud o en gratitud, Él lo sabe. ¿Sale? Y dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, fíjate hermano, ¿cuántos días tenían por recorrer esas 5 ciudades? Ya hace 3 días. ¿Sale? Pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Por eso, hermano, es que Saúl le dice a su criado, ¿sabes qué? Ya es momento de regresar. O sea, mi papá ya no se va a preocupar por sus asnas, ahora se va a preocupar por nosotros porque pues ya cuánto tiempo llevamos de una ciudad a otra y no las encontramos. Eran 5 por las que pasaron. Y luego dice, más, ¿para quién es todo? Fíjate esta parte, hermano. Dice, más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? O sea, este Samuel estaba diciendo a Saúl, te toca una parte bien importante para ti y para tu casa, la casa de tu padre. ¿Por qué razón? Porque iban a ser bendecidos. Por ese llamado que tuvo Saúl, toda su descendencia iba a ser bendecida. Y dice en el 21, pero fíjate aquí esto. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho esta cosa semejante? ¿Qué codiciable voy a tener? ¿Por qué todos me van a codiciar? ¿Por qué todos van a decir como él? ¿Por qué todos me van a decir, él es el rey? ¿Por qué? Si yo soy hijo de Benjamín, te recuerdo que esa tribu es la más pequeña. Y no solo eso, mi familia es la más pequeña. ¿Te das cuenta cómo se consideraba también Saúl? Que tenía una tribu pequeña y que su familia era de las más pequeñas. Por eso él no creía las palabras que le estaba diciendo Samuel, no las asimilaba. Y eso que todavía no sabía de lo que se trataba. Continuamos. Dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Algo muy importante, hermano, es que en la antigüedad valía mucho cómo se sentaban o cómo se sentaban. Como principal estaba pues el padre de familia o el jefe de familia o el que representaba al padre de familia, y al lado iban pues las personas más importantes. De hecho, esto tú lo puedes encontrar también en los evangelios, cuando están sentados y aún te marca el evangelio en donde estaba Pedro, en donde estaba Judas. Y eso te hace como ver por qué razón te lo está diciendo así el evangelio. Bueno, porque en la antigüedad representaba mucho quienes estaban sentados. Y quienes estaban al lado del padre de familia eran personas muy importantes. Por eso aquí dice, y los introdujo a la sala y les dio el lugar a la cabecera de los convidados. O sea, a los otros también se iban a sentar, pero a Saúl le dio un lugar prioritario. ¿Sale? Y dice, y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. O sea, aparte ya Samuel le tenía preparado una porción a Saúl. Entonces alzó el cocinero una espaldilla. Bueno, en la imagen parece más un pollo rostizado, hermanos, ¿no? Pero era una espaldilla. Dice, con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que está reservado, ponlo delante de ti y come, para que, perdón, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije,
yo he convidado al pueblo. Entonces, esa parte especial, Samuel se la había apartado, esa espaldilla se la había apartado. ¿Por qué? Porque eso también hablaba de un proceso. Ya le estaban avisando a Saúl que le iba a tocar una ración muy importante en el servicio a Dios, porque él iba a ser el primer rey como hombre, ¿no? Porque el rey de reyes sabemos que es nuestro Señor, pero que iba a ser ese humano, ese varón de esa tribu tan pequeña, de esa familia tan pequeña, el Señor lo iba a sacar para que fuera príncipe sobre Israel. Dice, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Entonces aquí sigue este proceso de, pues, del llamado. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Más espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. El criado no tenía que escuchar, o el siervo de Saúl no tenía que escuchar. Solo tenían que estar Samuel y Saúl. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, porque ya lo demás, pues es cuando pasa todo este proceso y es otro capítulo. Pero algo muy interesante, hermano, que te quiero mencionar, no veas, yo sé que ya muchos de ustedes conocen la historia trágica de Saúl y cómo terminó en desobediencia, pero quiero que te pongas a pensar que el Señor tiene preparado algo para ti. No sé qué sea, hermano. No sé si sea un nuevo trabajo, no sé si sea a lo mejor un cambio de trabajo, no lo sé. No sé si sea un servicio en iglesia, no sé si sea una oportunidad en algún otro lado, no sé, no sé. Yo no soy profeta ni vidente, hermano, para decirte lo que el Señor tiene para ti. Pero sí te puedo decir que estoy segura que el Señor está trabajando en procesos con nosotros. Y si está permitiendo que trabajemos en esos procesos, es para hacernos más fieles a Él, para alcanzar el propósito que Él tiene para nuestra vida. El día de hoy el Señor nos quiere mostrar el hecho de que Él tiene propósitos, Él tiene procesos para nuestra vida, pero depende de nosotros cómo los vamos a sobrellevar en ese proceso. Vimos que con Saúl todo iba bien, pero después entró la desobediencia. De ti y de mí depende cómo queremos que se cumpla ese propósito de Dios. Lo podemos ver con Jonás. También Jonás tenía un propósito, tenía una encomienda, tenía una comisión y Jonás fue rebelde. Y el Señor le tiene que traer trato para que Jonás haga lo que él le dijo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo quieres tú terminar ese propósito del Señor en tu vida, en obediencia o en desobediencia? Porque el Señor lo va a cumplir, hermano, pero de ti y de mí depende cómo queremos terminar ese propósito. ¿Sale? Te voy a poner la otra continuación del video para que veamos esta parte que acabamos de leer. Nada más déjenme ver, no sé por qué se hizo esto así. Déjenme abrirlo desde desde la compu, porque si no me hago bolas, hermano. Permíteme tantito, espérame, porque esto, yo para la tecnología soy un poquito, luego no, entre computadora y todo lo que tengo abierto, hermano. Déjame abrir otra vez. Creo que ya se abre. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, estoy compartiendo. Le voy a adelantar porque se volvió a regresar. Mm. Y voy a tener que pausar nuevamente la grabación. Pasó cualquiera. ¿Viste algo? ¿Algún movimiento extraño esta noche por aquí? No, no, yo no vi nada, nada, señor Kiss, Pero nada. no es posible. Me acaban de dar esas burras.
¿Creen que se las haya robado a alguien? No, señor, no creo en esa posibilidad porque las burras están marcadas y sería muy fácil probar que son de usted. Los muchachos estaban felices de habérmelas dado. Ay, señor Kiss, las vamos a encontrar. Esté tranquilo. ¿Pasó algo? Mis burras egipcias se fueron, ¿puedes creerlo? ¿Cómo que desapareció? No sé, fue de noche. ¿Y ya fueron a buscarlas? Todavía no, la IS me acaba de avisar. ¿Puedo ir a No, buscarlas? no, hijo. No, con esta situación de los filisteos, no quiero que ninguno de mis nietos ande innecesariamente por la ciudad. Y mucho menos tú, recién casado. ¿Qué pasa con los filisteos? Regresa con Maya, hijo. Aprovecha estos días. Ahora voy. ¿Qué situación hay con los filisteos? ¿No te enteraste, Jonathan? Abby y Malquisúa fueron atacados ayer. ¿Qué dices? Sí. ¿Y dónde están ellos? Los vi dirigirse hacia la tienda de Abner por allá. ¡Ay, Paltiel! Perdón. Paltiel, ¿quién te preguntó algo? Está bien, Laís, está bien, está bien. Se iba a enterar de una forma u otra. Ahora ve a verificar si hay algún otro animal también desaparecido. Por favor. Está bien, con permiso, señor Kiss. Paltiel, por favor, dile a mi hijo que venga. Hermanos, ¿sí avanza el video? ¿Alguien que me pueda confirmar? No, Sí, Carito, Carito. ¿Sí avanza? no. A ver, lo voy a poner otra vez porque me dice Adrián que escucha el audio, pero no ve que avance el video. Entonces, Ah, sí. a ver, lo voy a poner y me dicen si sí avanza el video o no. ¿Aún realmente va a suceder? Vete a saber. No, es que el video está como pausado, pero el audio sí se escucha. A ver, lo voy a cerrar y abrir otra vez, hermanos. Permítanme tantito, unos segunditos. ¿Qué es lo que están haciendo? Queremos que tú atiendas a nuestra petición. Paltiel, por favor, dile a mi hijo. Ya se mueve, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya se está viendo. Ok, bueno, cualquier cosa me dicen. Está bien. ¿Entendiste, Saúl? Entendí. Ahora veías todo lo que te dije. Nos vemos pronto. Carito, no se escucha. Ya, gracias. Que siempre se me olvida de activar mi micrófono. Ok, hermanos, pues eso era lo que hoy nos correspondía de primera de Samuel. El llamado de Saúl. Y yo te lo decía ahorita, hermano, yo sé que tú y yo tenemos un llamado. No sé dónde, hermano, no sé si sea en la iglesia, si sea en tu trabajo, si sea en tu hogar, si sea en la calle, no sé, hermano, pero depende mucho de nosotros si hacemos la voluntad de Dios o nos resistimos a esa voluntad o a ese propósito que el Señor trae. Lo pudimos ver en la lectura, lo pudimos ver en el video. Saúl empezó bien. Por algo el Señor lo escogió, pero muchas ocasiones, como nos pasa hoy en día, hermano, nos dejamos llevar por el corazón, por lo que dice y nuestros instintos, la concupiscencia. Entonces, no sé si hasta aquí, hermanos, quieran comentar algo, si quieran participar. Somos poquitos, entonces, adelante si quieren comentar algo, adelante.
Hola, Carito. Hola, Buenas Sai. noches, Dios les Buenas bendiga. noches. Igual. Pues, gloria a Dios por su palabra. Les quería compartir este salmo que viene en Salmo 138:8. Y dice así: El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mm, Esta parte de Saúl me gusta mucho porque ah, pues es un Saúl diferente al que normalmente recordamos, ¿no? Había en él esa, pues sí, esa humildad, esa, no sé cómo llamarle, a pesar de ser tan guapo y tan alto y así que, o sea, que llamaba la atención, pues visualmente, había en él humildad. Cuando su siervo le dice que vayan a ver al profeta, él le decía que tenían que llevar algo, que no podían llegar así. Y pues conforme va pasando la historia, es muy triste. Bueno, esta parte es muy bonita porque es ungido y el Señor muestra su amor y su misericordia y su benevolencia hacia él. Y como dice la palabra, no es del que corre ni el que llega, sino del que el Señor tiene misericordia. Entonces, es muy bonito ver cómo el Señor lo elige y es una parte muy, muy bonita, pero cuando va pasando la historia, es muy triste ver cómo Saúl se pierde. Y precisamente era algo que yo platicaba con mi esposo, que le decía que a veces cuando somos probados en la necesidad, es difícil, le decía yo, pero seguramente el ser probado en la abundancia o en la benevolencia es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque ahí vienen cosas como la avaricia, ¿cómo se le llama? Pues sí, como a veces el hacer caso al pueblo, ¿no? Lo que dicen las personas, las demás personas, o las vanidades, la soberbia, entre muchas otras cosas que pueden venir a, pues, a deshacer todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y eso es muy triste y muy doloroso, porque me gustó mucho esa parte del video en la que Samuel le dice, pero lo más importante es que el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. O sea, muy aparte de todo lo que Saúl estaba recibiendo, muy aparte del lugar donde lo sentaron, de la comida que le dieron, de cómo, o sea, de la promesa que se le dio, lo más importante de todo era que el Espíritu de nuestro Señor iba a estar sobre él. Y tristemente, en Saúl, todo lo demás hizo que él se olvidara de lo más importante. Entonces, como dice este salmo, dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor no va a dejar de cumplir su propósito en cada uno de nosotros, pero sí tenemos que tener mucho cuidado en eso, en el no poner nuestra vista erróneamente, sino realmente en medio de todo lo que podamos estar viviendo, entender que lo más importante de nuestra vida es que su espíritu y su presencia permanezcan con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, sí. Sí, de hecho, eso lo vamos a ver posteriormente la siguiente semana, cómo ya lo unge y cómo Samuel le dice que el Espíritu Santo va a estar sobre él, el Espíritu del Señor. Hermano, a donde andemos, eh, algo que tenemos que pedirle al Señor es su presencia, el Espíritu Santo, porque Él nos puede dar lo que le pedimos, pero sí.
nosotros estamos actuando conforme a nuestra carne, entonces estamos en muchos problemas o en serios problemas, porque entonces lo vamos a ver cuando Saúl ya asume el trono, empieza a tener esa, ¿cómo se podría decir? Esa desnutrición espiritual. Tanto que la escritura dice que el espíritu se aparta de él y llega otro espíritu a atormentarlo, tanto así que David le tiene que tocar el instrumento para que calme. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Donde el Señor nos ponga, pedir su Santo Espíritu y decirle, Señor, donde me pongas, úsame conforme a la voluntad de tu Espíritu, que sea tu Espíritu, que no sea mi carne, que no sea lo que yo pienso o lo que yo creo, sino que sea tu Espíritu quien me venga a confirmar varias ocasiones si esto es lo que quieres para mí. El Señor le entregó muchas cosas a Saúl, pero como bien lo comentaba Zaira, lo más valioso, lo que hay que destacar, no es el reinado, no es la silla, no es el trono, no es que iba a gobernar, no es que era el líder, sino lo más importante es que el Espíritu Santo estaba sobre él y que estaba esa promesa. Y el Señor iba a estar con él, o sea, iba a ser de bendición si él seguía obedeciendo a la instrucción. Lastimosamente no quiso, ¿no? No quiso por muchas cuestiones. Entonces hay que estar alertas. Por eso la escritura, hermano, dice, velad y orar, velad y orar. ¿Por qué? Porque debemos de estar bien atentos a lo que llega a nuestra vida, a lo que sale de nuestra vida. ¿Por qué? Porque un pequeño desliz, hermano, puede acabar con esa bendición, con esa unción. El Señor cumplió el propósito en Saúl, claro, fue rey, era el propósito, pero que el Espíritu Santo estuviera en Saúl, ya no, hermano. Tú y yo tenemos un propósito y el Señor lo va a cumplir, pero ¿cómo queremos que acabe ese propósito? ¿Cuáles resultados queremos? ¿Esos resultados de bendición o esos resultados de maldición, no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Adelante, hermana Fanny. Gracias, Carito. Buenas noches. La, ahorita que se compartía esto, el Señor me permite recordar también a Sansón, que tenía un propósito, pero no, Dios fuimos diseñados con un propósito, pero si no tenemos cuidado en estar buscando de Dios, atentos a que Él nos dé la instrucción de cómo hacer las cosas, podemos venir a entorpecer el plan, más no el propósito, porque el propósito se va a cumplir. Tenemos como ejemplo a David. David también tenía un propósito, ya que Dios vio que Saúl no iba a ser obediente, decidió quitarlo y darle su lugar a David. Pero si algo hubo en David, fue que procuró la cercanía con Dios. Esto no quiere decir que no se equivocara, pero procuraba el estar constantemente cerca de él, ya sea alabándole, ya sea orándole, pero finalmente esa cercanía que tenía le permitió el poder cumplir todo lo que Dios tenía pensado para él. Si no mal recuerdo, cuando David iba a la guerra, él le consultaba a Dios si tenía que ir o no. Entonces, tal vez fue lo que también le faltó tanto a Saúl como a Sansón, que hubo un momento en el que confiaron más en sus propias fuerzas que en el estarle pidiendo consejo y dirección a Dios. Y si queremos que Dios cumpla el propósito en nosotros de la mejor manera, pues creo que sería lo conveniente por hacer, estarle siempre consultando qué, cómo y cuándo, para que Él sea respaldando. Era el comentario, Carito. Dios les bendiga. Gloria a Dios, sí, hermanos. Hay que estarle consultando. Tenemos que ser como Gedeón. Tenemos que volvernos también, como Gedeón que le decía, confírmame de esta manera, confírmame de la otra, con el vellón seco, con el vellón mojado. Pedirle confirmación, hermano, porque a veces
Por ejemplo, ¿no? Pasa mucho, Señor, confírmame tal cosa, ¿no? Confírmame, no sé, si lo tengo que hacer. Y vemos que se abrió esa puerta y decimos, sí, es esta, ya se abrió. Hermano, ¿y si es del enemigo? O sea, ¿y si esa puerta es del enemigo? O sea, que él la abrió para que tú te perdieras. Por eso es importante, no, el Señor me permitía realizar un video en esa parte, ¿no? De no todas las puertas que se abren tenemos que accesar por ellas. No todas las puertas que se cierran precisamente es una maldición o es que Dios nos está cercando. No, es que tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos buscar la voluntad de Dios? Intimando con Él, buscando de su Santo Espíritu. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Leyendo de su palabra, porque ahí vienen las instrucciones, ahí viene qué es lo que quiere para mí, para mi vida, qué es lo que sí le agrada, qué es lo que no le agrada. Y aún si tengo duda, Señor, háblame a través de sueños, háblame a través de algún hermano, háblame, Señor, porque estoy confundida, no sé qué decía cuando comienza el video, decía Samuel, Señor, no sé qué hacer. Ellos están pidiendo un rey y yo sé que esto está mal porque pues tú eres nuestro rey, pero ¿qué hago? Y el Señor le habló. Aún Santiago dice, alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pidámosle cuando tenemos duda, pero pensamos que, ya se abrió la puerta, es esa por la que tengo que entrar. Es que yo le pedí al Señor que me confirmara que si el chico pasaba, con ese me casaba. Y pasa un chico y terminas casándote y resulta, hermana, que es un golpeador. Entonces dices, es que Dios me lo confirmó. No, no, es que tenemos que pedir dirección. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Señor Jesús decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era esa voluntad? Pues decir, no quiero pasarla. La verdad es que duele mucho. Si hay otra forma, Señor, por favor, pero que se haga tu voluntad. ¿Y cuántas veces queremos orar, pero ya cuando hicimos nuestra voluntad? Señor, la regué, perdóname, no te consulté. Ahora arregla la situación. Y no, hermanos. Y entonces, cuán importante es saber realmente cuál es la voluntad de Dios y cómo la podemos saber, hermanos, si tú a mí o a alguien más le pides un consejo, hay la posibilidad que te hablemos desde lo que hemos vivido. Y qué bueno, traes experiencia, pero ¿y si no lo hemos vivido y está hablando la carne? Entonces, aún en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque puede haber muchos consejeros, puede haber muchos que nos digan, haz esto, haz el otro, pero realmente, ¿ya le consultaste a Dios? ¿Realmente ya le pediste confirmaciones a Dios? Entonces, cuán importante, o sea, lo vimos desde el profeta Samuel, cómo el Señor estaba en comunicación con él y le hablaba tan claro al oído, hermano, pero algo que tenía Samuel es que tenía intimidad, tenía intimidad. A pesar de que sus hijos estaban en desobediencia, él procuraba la intimidad. Entonces, hermanos, algo que ahorita también comentabas ahí, ¿no? A veces por las personas, ¿qué pasó con Moisés? Moisés terminó súper irritado del pueblo y terminó haciendo lo que el pueblo le dijo. Aarón, saliendo de la esclavitud, accede a ser el becerro de oro. ¿Por qué? Porque nos tenemos tanto ruido, hermanos, pero no vamos al que debemos de consultar, que es al Señor. Señor, confírmame, no importa que me tarde más, no importa que hasta que tú quieras yo sirva, pero enséñame, muéstrame. Entonces, hermano, pues cuán importante. Te lo decía desde el principio, todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado. No sé cuál sea, hermano, pero qué resultados queremos ver de ese llamado. Muchos ya no sabemos la historia de Saúl, pero en nosotros está el cambiar esa historia, el decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Entonces, hermanos, pues es de gran bendición y por eso es que puse esas partes del video. Hay algunas partes donde se corta muy feo, pero ya son cosas que no vienen escritas. Entonces, por eso así como que se corta de tajo, pero creo que somos muy visuales y nos quedamos con esa imagen de, híjole, empezó bien Saúl, pero después, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, pues vamos a seguir orando y pidiendo, hermano, su Santo Espíritu. Que el Señor en este año, todos los días, todos los meses, todas las horas, esté su Santo Espíritu exhortándonos, redarguyéndonos, enseñándonos y mostrándose a nosotros. Adelante, Sai.
Carito, yo quería comentar con respecto a lo que mencionaste ahorita de nuestro Señor Jesús, que le pedía al Señor que se hiciera su voluntad. También en este escrito podemos ver cómo primero pasó lo de las burras que se le perdieron. Y muchas veces en el camino del Señor nosotros vivimos situaciones difíciles, pero tenemos esa confianza de que tenemos una vida con un propósito, que el Señor tiene propósito en cada una de las cosas que hace. Precisamente hace ratito hablaba con una señora, estaba platicando y me decía, ¿por qué no se ha acabado la fiesta aquí en mi casa del 31? Pero pero gloria a Dios porque se da el tiempo para poder predicar de su palabra. Estaba platicando con una señora, se llama Lili, y ella perdió a su esposo el año pasado, y precisamente su esposo estuvo el 31 del año pasado con nosotros. Entonces estábamos platicando y yo le decía porque me decía que se sentía perdida, que no encontraba un camino, que después de que su esposo había fallecido ella ya no sabía hacia dónde ir. Y yo le comentaba que buscara a Dios porque Él es nuestro creador y Él tiene un propósito para nosotros, que si el Señor decidía todavía tenerla aquí era porque tenía un propósito en ella y que lo buscara, que Él había creado y que si ella lo buscaba de todo su corazón, Él iba a responder a sus preguntas y a todo lo que ella pues necesitara. Entonces, pues me ponía a pensar en eso y le decía algo que hay perfección en todo lo que el Señor hace. Y eso es lo que a veces no alcanzamos a ver, que aunque a veces hay situaciones difíciles, que aunque a veces pasamos pruebas, que aunque a veces nosotros tenemos que seguir confiando en que Él tiene un propósito grande en todo lo que pasa en nuestra vida y que al fin, pues Él es bueno para con nosotros. Y les quería compartir esta palabra que viene en Isaías 8, 19. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley, al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y precisamente es lo que el Señor me hacía pensar, que cuando Él hace que nos amanezca nuestra vida, necesitamos pues una total dependencia de Él. Para en todo momento decimos estar haciendo lo correcto o no, ¿no? Entonces, eso viene, como decía nuestra hermana Fanny y nuestra hermana Caro, de intimar, de pasar tiempo con él, pero tiempo de calidad, no de decir, ya ahora es medio oré y medio puse atención en lo que oraba y medio no. Y no, 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 o sea, es algo muy, muy, muy especial el pasar un momento de decir, esto es nuestro, o sea, solo tú y yo vamos a platicar y te voy a decir y esto y el otro, porque muchas veces tenemos situaciones y vamos y le contamos a nuestra mamá, a nuestro papá, al vecino, a la tía, al perro, a todo el mundo, ¿no? No me acuerdo quién decía al perro y yo me reía, ¿no? Pero sí es muy cierto. Y y pues ahora sí que el Señor está ahí y dice, bueno, ¿y cuándo vas a venir y me vas a preguntar a mí, ¿no? Y sí es bueno que estemos intimando con nuestro Dios y el entender que aunque vengan situaciones difíciles, Él tiene el control, que sigamos esperando en Él, porque Él es bueno. Era lo que quería comentar. Así es, hermanos, así es. Gloria a Dios que nos permita consultarle, que nos amanezca. A lo mejor en algunas áreas nos ha amanecido y en algunas otras no. Entonces, que sea su Santo Espíritu redarguyéndonos y decir, ya, despierta en esto, no puedes seguir así. Entonces, pues dejamos este inicio de año en sus manos, hermano, y que el Señor siga haciendo pues la obra en cada uno. Vamos a dar gracias, hermano, porque ya vayamos a llevar 2 horas, hermano. Si no, el pastor ahorita me va a venir. Ya llevas 2 horas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos todo el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, porque nos permites tener esta serie, Señor, donde podemos ver
Señor, la mayoría somos más visuales, Padre, y entender más cómo fue ese episodio en tu palabra. Señor, muchas gracias, Señor, por la vida de Samuel, Señor, porque a pesar de que tampoco la tuvo fácil, Señor, respecto a sus hijos, Señor, tú te seguiste glorificando en él, Señor, y tú seguiste cumpliendo el propósito en su llamado, Señor. Tanto así, Padre, que te seguía buscando y intimando contigo. Señor, aún gracias por el testimonio plasmado de Saúl, Padre, porque nos muestras de muchas maneras que podemos comenzar bien, que podemos comenzar en el primer amor, que podemos comenzar sirviéndote de la mejor manera, pero que van a llegar temporadas de prueba, temporadas donde tengamos que tomar decisiones, Señor, que te agraden a ti, pero en muchas ocasiones, Señor, van a venir esas tentaciones o esas debilidades que hagan, Señor, que tu Santo Espíritu se contriste. Señor, ayúdenos porque creemos ciertamente que para todos tienes un propósito. Pero Señor, que busquemos, miremos hacia ti, Señor, cómo queremos cumplir ese propósito, con esos buenos resultados, con esos frutos de bendición o con esos frutos silvestres, Padre. Señor, ayúdenos a ser obedientes, ayúdenos en todas las áreas de nuestra vida consultarte y pedirte si es correcto, si no es correcto, si sí lo hago o no lo hago, si sí lo digo o no lo digo. Señor, ayúdenos, Padre, porque somos necios, somos tercos, somos testarudos y somos muy fáciles a caer porque la mayoría del tiempo estamos en la carne. Señor, no permitas que andemos en la carne, sino en el espíritu, porque no podemos ser medios, Señor. A ti no te gusta la tibieza. No podemos ser mitad carnal y mitad espiritual. No, Señor, tú nos quieres al 100%. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdenos, Señor, a ser espirituales, a buscar tu rostro y como se hablaba ahorita, un tiempo de calidad, no de alá y se va o de con prisas, no, Señor, sino buscarte, Señor. Ayúdenos en nuestras debilidades, en nuestras ausencias, en aquello que pensamos que nos hace falta. Rellena aquellos vacíos, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Señor, confírmanos, Señor, confirma nuestra vida de trabajo, confirma nuestra vida sentimental, confirma nuestra vida de salud, confirma, Señor, cada área de nuestra vida, Señor, y que en todas, Señor, tú vayas por delante, no cuando ya hicimos las cosas, sino que tú seas por delante confirmándonos, Padre. Síguenos hablando a través de este libro de Samuel, Señor, y sigue confirmando tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad. Muchas gracias, Señor, porque pues siervos inútiles somos, Padre. Permite que nos amanezca, Padre. Bendice a todos mis hermanos, aquellos que andan de vacaciones, aquellos que ya vienen de regreso, aquellos que aún apenas van a salir, Señor. Bendícelos y guárdalos a todos, Señor, y donde estemos, permítenos testificar de tu nombre, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues están despedidos. Dios les bendiga. La paz del Señor con ustedes. Bye, nos vemos mañana. Bye. Bye, Dios les bendiga. Bye, bye, bye. Dios les bendiga. Igual, bye, bye, bye.